Hola a todos, bienvenidos una semana más a nuestros grupos y estamos hablando en este tiempo de cómo lograr la armonía familiar y específicamente de cómo compartir el mensaje de Jesús a nuestros familiares y amigos más cercanos. Hoy vamos a estar hablando específicamente de algunos consejos y maneras en las que podemos hacer esa conexión entre la gente y Jesús más fácil. Y primero que nada, quisiera conversar con ustedes sobre el concepto que tenemos del Evangelio o de compartir el Evangelio. La palabra Evangelio viene de un vocablo griego que significa buena noticia o buenas noticias. De cierto, el Evangelio que comunicamos o lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es una tremenda noticia para nosotros. Es algo que no solamente nos ha transformado a nosotros y a nuestras familias, sino que tiene la oportunidad de transformar a muchas personas a nuestro alrededor. Sin embargo, cuando muchos de nosotros vamos a compartir el Evangelio, nos embargan emociones como la ansiedad, como el temor, la preocupación. ¿Qué dirán las personas? ¿Qué pensarán de nosotros? No lo compartimos muchas veces como una buena noticia, sino que muchas veces lo compartimos como en una nota de discúlpame, lo siento, pero me gustaría compartirte si tienes el tiempo, si tienes la oportunidad. Y cuando uno tiene una buena noticia, uno la comparte con la gente sin ningún tipo de temor. Realmente, esos que giran su vida alrededor del evangelismo y de compartirle a los demás de Jesús, saben lo emocionante que es vivir la vida compartiendo el Evangelio. Y vivir la vida con el gozo que trae el compartir el Evangelio a la gente alrededor. Los Evangelios nos cuentan que los discípulos, después de haber salido a compartir el Evangelio, regresaron gozosos. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 10, versículo 17. El Salmo 51, versículo 12 nos dice que la salvación trae gozo a la vida de las personas. Y sabemos también que Lucas 15:10 nos dice que aún en el cielo los ángeles y todas las criaturas celestes se gozan cuando un pecador se arrepiente. Así que todos los que participan en el Evangelio experimentan gozo. Los que comparten el Evangelio, o sea nosotros, los que reciben el Evangelio, las personas y los familiares allegados que no conocen a Jesús, y hasta Dios mismo y sus ángeles gozan cuando se comparte el Evangelio. John Piper dijo, no hay escapatoria. Si nosotros, por la gracia de Dios, tenemos éxito en el evangelismo, seremos felices. Nuestro gozo en el Señor se aumentará. Y el viejo Charles Spurgeon dice, incluso si fuera completamente egoísta y nada más me importara mi propia felicidad, escogería, si pudiera, ser un ganador de almas. Porque nunca conocí tan grande felicidad, o felicidad tan perfecta, rebosante y expresable del orden más puro y ennoblecedor que cuando oí por primera vez a una persona buscando y encontrando al Salvador, por el testimonio que yo le di. Ninguna madre se regocijó tanto con su primogénito, ni ningún guerrero se alegró tanto alguna vez después de una victoria duramente ganada. Esas son las palabras de Charles Spurgeon para hablarnos de lo bien que se siente ganar un alma para Cristo. Así que lo que estamos compartiendo a la gente es un motivo de gozo, es un motivo de satisfacción y deberíamos hacerlo con denuedo y con gozo. No deberíamos sentirnos nerviosos, no deberíamos sentirnos con pena de compartirlo y si ese es el caso, pues debemos explorar por qué nos sentimos así. Ahora, una vez que tomamos la decisión de compartir con nuestros amigos y familiares cercanos sobre el Evangelio de Jesús, pues les queremos dar algunos consejos de cómo podemos hacer eso de una manera eficaz. Primero que todo, quisiéramos decirles, gánalos para ti mismo primero. No los ganes para la iglesia, no los ganes para Jesús, gánalos primero para ti. ¿A qué nos referimos con eso? Esto significa que las personas no creerán nunca en Jesús si no lo ven primero en ti. Por eso alguien dijo en una ocasión, Dios quiere amar al mundo a través de ti para que se lleguen a Él. En otras palabras, la gente va a ver tu vida, va a ver tu testimonio y entonces ellos van a preguntarse,
qué cosa tan tremenda hay en esta persona, qué vida tan tremenda hay en esta persona, y esa es la vida de Cristo Jesús. El primer consejo que te quiero dar es, crea puentes de conexión. Los cristianos hemos construido muchas avenidas en las que transitar en la vida cristiana, pero hemos construido pocos puentes de conexión entre la gente y Cristo Jesús. Y sin esos puentes, ¿cómo podrán transitar las vías de la vida cristiana? Los puentes de conexión pueden ser cosas tan sencillas como comida, como fiestas, como celebraciones mutuas, como leerse un libro con una persona, como invitar a alguien a tu casa a ver una película, a un hijo o una hija que no es cristiano, o pedirle a tu esposo o tu esposa que no es creyente que se siente contigo en la sala a ver una película. Quizás leer un libro que tenga un fin o que tenga temas interesantes que puedan hacernos compartir ideas. Jesús hizo esto. Jesús compartía, comía con gente que no eran creyentes. Y Él lo hacía y lo disfrutaba. Y en ese compartir se daban eventos como la conversión de Zaqueo, como el arrepentimiento de aquella mujer que vino rompiendo el vaso alabastro, historias tan fascinantes como esta. Para crear puentes de conexión con la familia, en específico, sabemos que hay ideas, ¿verdad?, que podemos compartir cosas juntos con ellos, quizás un viaje de vacaciones a un lugar específico por varios días donde te vean vivir la vida cristiana, donde te vean agarrar tu Biblia, orar por los alimentos y la gente pueda ver en ti y querer buscar eso que tú tienes. Lo segundo que quiero aconsejarte es que seas vulnerable. La palabra vulnerable significa capaz de sufrimiento o capaz de ser heridos. El problema que tenemos muchos cristianos es que no mostramos vulnerabilidad ante un mundo de dolor. Muchos de nosotros también tenemos problemas, situaciones, enfermedades y preguntas. Pero la gente nos percibe como gente hermética y gente perfecta. Y eso es un problema. Todo nuestro evangelio se basa en un hombre que se hizo vulnerable para morir por nosotros. No hay nada más atractivo para las personas del mundo que ver personas sinceras, personas vulnerables, personas que necesitan ayuda también. Pero nosotros tenemos la respuesta para nuestros problemas, nuestras preocupaciones y nuestros temores, y la respuesta es Cristo Jesús. Henry Nouwen, este escritor del siglo pasado, dijo: entregar tu vida significa hacer accesible a los demás tu propia fe, tus dudas, tu esperanza, tu desesperación, tu gozo, tu tristeza, tu valor y tus miedos, como caminos para entrar en contacto con la vida del Señor. No somos los que curan, los que reconcilian, los que dan la vida. Somos personas pecadoras, quebrantadas, vulnerables, que necesitan tantos cuidados como aquellos a quienes cuidamos. El misterio del servicio ministerial es que hemos sido escogidos para hacer de nuestro amor limitado y muy condicionado la puerta de entrada para el amor ilimitado e incondicional de Dios. Por eso el verdadero ministerio debe ser mutuo. En otras palabras, debemos hacer que la experiencia con las personas que no conocen a Jesús sea una experiencia mutua, donde ambos estamos aprendiendo de Dios, porque usted y yo tampoco sabemos todas las cosas sobre Dios. Número 3, consejo número 3, no juzgues y aprende a escuchar. El mundo tilda a los cristianos de ser gente fría, criticona, gente que juzga, precisamente porque no prestamos atención a lo que ellos tienen que decir. Presentamos coherentemente el mensaje del Evangelio, del amor incondicional de Dios, pero no vivimos consistentemente con lo que se está anunciando. No le mostramos a la gente muchas veces ese amor incondicional. Antes de criticar o juzgar, trata de escuchar más. Alguien puso un kiosco en un mall en esta historia. Y en ese mall pusieron un kiosco y un cartel. A los pocos minutos había una línea de gente esperando. ¿Sabes qué decía el cartel en el kiosco? Decía: por solamente $10 vamos a escucharte hablar 15 minutos de cualquier tema y no te vamos a interrumpir. Y la gente empezó a hacer una línea porque querían solamente escuchar o dejarse escuchar por estas personas. En otras palabras, la gente necesita y quiere ser escuchados. Tenemos que aprender a escuchar.
Jesús hizo esto con la gente. A veces en nuestro afán de convertir a las personas, pasamos por encima lo que nos están diciendo y sus problemas y sus realidades. Hay un dicho en inglés y traducido dice: no botes al bebé con el agua sucia. Queremos que la gente se convierta, pero no maltratemos a la gente en el proceso, ¿verdad? Es necesario que la persona escuche el mensaje y el amor de la restauración de la vida de Cristo Jesús, incluso la parte de nuestro mensaje que le reta a arrepentirse de sus pecados y de su vida rebelde. Pero no podemos sacrificar el mensaje ni a la gente por nuestra manera a veces de crítica con la que hablamos con las personas. Consejo número 4, que tu amor sea sincero. Ora al Señor para que te dé compasión sincera por los que están a tu alrededor. Mateo 20:34 dice que Jesús sintió compasión de 2 ciegos y le dio la vista. También Mateo 9:36 dice: viendo las multitudes tuvo compasión de ellas. Y Juan 3:16, clásico Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El Señor nos amó primero, y porque nos amó, vino y se encarnó y vivió entre nosotros y escuchó nuestro dolor, participó de nuestra vida para ahora ser un sumo sacerdote que nos puede entender. Así que tu amor sea sincero para las personas y tu preocupación sea genuina y sincera también para la gente. Procura que las personas con las que hablas te importen realmente. Que tu agenda no sea compartirles el Evangelio y punto, y largarte, sino que tu anhelo sea comprender su dolor. Tratar de hacerles preguntas que les conduzcan a descubrir algo que está más profundo. Jesús hizo eso con la mujer samaritana. Y Jesús también lo hizo con Tomás. Tomás, el discípulo que no creyó que él había resucitado, se le acercó y le dijo: toca mis manos, examíname y te darás cuenta de que es verdad lo que estás viendo. Así también nosotros tenemos que darle una oportunidad a las personas que están a nuestro alrededor de que examinen y conozcan a Jesús. Finalmente, el último consejo, consejo número 5. No prediques lo que no vives. Y este es el más importante de todos. Muchas veces predicamos cosas que nosotros mismos no estamos viviendo y exigimos a las personas a nuestro alrededor, sobre todo a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros hermanos de sangre, a nuestros suegros, a nuestros amigos y compañeros de trabajo o del barrio, les exigimos cosas que nosotros mismos no estamos practicando, y eso se llama hipocresía. Y la persona no creyente odia, detesta la hipocresía, ¿verdad? Más bien, tu mejor mensaje va a ser siempre tus acciones. San Francisco de Asís dijo esta frase, y yo sé que muchos de ustedes la conocen: predica el Evangelio en todo momento, y cuando sea necesario, utiliza las palabras. En otras palabras, no siempre hay que hablar. A veces, actuando más y hablando menos, se comunica mejor el mensaje. Creo que esto es lo que Jesús tenía en mente, y con esto terminamos. Cuando compartió con sus discípulos en Mateo 5:16, diciéndole: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben el Padre que está en el cielo. Crea puentes de conexión entre tú y las personas que amas, entre tú y las personas que amas y Dios. Tú y yo somos los responsables de crear esos puentes. Somos la luz y la sal de nuestra familia y de nuestros amigos. Dios te bendiga.